Ricardo, el seudónimo de Chanito era algo que le puso el público a tu papá. Mi papá realmente se llama Cipriano Isidrón Torres. Mi abuelo se llamaba Ricardo y mi abuela Cipriana, pero le decían Chana. Entonces mi papá, niño, le decían, ahí viene Chanito. Y se quedó lo de Chanito. ¿Dónde vivían los padres de Chanito cuando él nace? Calabazas de Sagua. Estuve hace unos años, precisamente con Virgilio López Lemus. Fuimos allí y vimos el cimiento de la casa. Todavía es lo único que queda, o sea, la zapata de la casa. Y en un museo que han hecho ahí en una casa cercana, ahí tuve el honor de ver una foto de mi papá, como habitante, como nacido en esa Calabazas de Sagua. Mi abuelo, Ricardo, era de Islas Canarias. Mi abuela sí era nativa de ahí de Calabazas. ¿Y anterior a él, alguien en la familia tuvo que ver con la décima, con el canto? No, en lo absoluto. Mi papá se cuenta que ya con 7 años iba a las cantorías allí cercanas, como retroalimentando, marcando el camino que quería. Mi papá estudió hasta 3er grado, porque la necesidad lo hizo ponerse a trabajar en la zafra para ayudar a la casa. Pero en los ratos libres, cuando venía la época de aquella que le decían tiempo muerto, pues mi papá salía a cantar y aprendió a tocar el tre empírico. Es el instrumento que tocaba mi papá. Incluso llegó a ganarse el seudónimo por su porte, por su elegancia, de el elegante poeta de las villas. Ya eso es ya cuando llega aquí, ya ni siquiera cuando llega a Santa Clara, que fue el primer lugar donde él trabajó en Radio Santa Clara. Pero ya cuando llega aquí a La Habana, ya él tenía un traje y con eso se presentó en Cadena Azul, que fue uno de los primeros lugares donde trabajó aquí en La Habana. Estamos hablando, creo que del año 36. Yo creo que el elegante poeta de las villas no era solo por su vestir, sino por su forma de ser, tan educada, tan amable, tan gentil. Y hizo grandes programas, y uno de ellos fue el Dímelo Cantando, y que yo he conocido de que eran crónicas sociales. Mi papá las cantaba, o sea, daba la noticia, pero en verso. Mi papá era muy modesto, y en un programa Escribe y Lea veo al doctor Darana y a la doctora Ortiz, que era esa noche, era el personaje que habían puesto. Y cuando ellos amplían la información, habla de que mi papá fue el primero en llevar a la radio una novela en décima llamado Camilo y Estrellas. Realmente el nombre es Amores Montarazes. Es conocido. Hizo varias. Sufre el hombre cuando vive locamente enamorado. Sufre el hombre cuando vive locamente enamorado. Y la que amor le ha jurado que en frialdad lo recibe. ¿Tienes idea, un estimado de cuántas décimas llegó a componer? Pues no sé. Ahí hay 2 maletas grandes, llenas, escritas en máquina de escribir de Word. Es lo que había aquí en esta casa, no había computadora. Escribía a veces las controversias que se hacían para Rigoberto Rizo, para Tacoronte, el Jilguero, Martica. Yo las tengo ahí, con otros cantantes, con el Cacique, con Naborí. Ahí están escritas. Anteriormente nunca se habían publicado sus décimas. Sí, cómo no. Tengo un primo, Aldo Isidrón del Valle, ya fallecido, que hizo un libro llamado 2 estilos y un cantar. Pero además se hicieron otros libros con letras cubanas, y hay uno que yo lo recuerdo mucho, que se llama Manuel García, Rey de los Campos de Cuba. Mi papá desempolvó esa historia de aquel bandido de que se incorporó al ejército libertador. Después se hicieron los trágicos amores por letras cubanas también. Algunas de ellas se cantaron después, como es el caso de Martica Morejón y Jilguero. En un programa de radio, creo que fue en Radio Progreso, estuvieron cantando esas décimas. Ya después vino otro libro que se llama Reencuentro, donde saca muchas fotos de mi papá y hace mucha historia, pero ya había fallecido papi. Si es coqueta y embustera y engaña al pobre marido, si es coqueta y embustera y engaña al pobre marido, a ese radio le ha caído la polilla en la madera. Y me decías, fuera de la entrevista, que también llegó a grabar discos. Sí, mi papá
En el año 59 grabó con la disquera Gema, la de Álvarez Guedes, grabó 2 discos. Todos eran acompañados por las cuerdas de Miguel Ojeda. Pero en el segundo se le ocurrió al propio Ojeda hacer el acompañamiento, incorporarle un acordeón. Después, bueno, por idea de María Teresa Linares, del Museo de la Música, se le hizo un disco a mi papá de décimas jocosas por Legrín. Entre tantas décimas, ¿alguna lo marcó? Yo creo que la seguidilla de café. Pero hay una obra recitada que se llama La cinta de las coronas. Es increíble, tantas personas la recitan por ahí. Salí de mi casa un día en pos de mi desayuno. Salí de mi casa un día en pos de mi desayuno. Y hogares uno por uno anduve la sitiería, a mediana cercanía, a Nemesio saludé. Y cuando le pregunté, ¿y tu familia qué tal? Me dijo, ya andamos mal porque no tengo café. Y como dice el refrán... También me comentabas de una relación que él tuvo con el espacio Escribe y Lea. Cuando aquello no había correo electrónico, lo que había era carta. Y cuando había algún error histórico, mi papá le escribía. Mi papá era un historiador por hobby. Fue colaborador del periódico, del semanario Palante. Y había una sección que se llama Dímelo Cantando. Y mi papá era asesor, casi 20 años asesor. ¿Cuántos hijos llegó a tener Chanito? Bueno, somos 7. 5 mayores que yo. Ya de esos 5, lamentablemente, 4 ya han fallecido. Yo soy el 6º. Y mi hermano, el actor, comediante, se llama Racier Isidrón, pero cuando empezó su carrera de solista, porque primero fue un trío del Fono de Meco, cuando mi hermano pasa, se puso Chano, y se le quedó el Chano, utilizó Chano Isidrón, y hoy por hoy sigue utilizando ese nombre. ¿Y ustedes dos fueron los únicos que siguieron sus pasos dentro del arte? Creo que había un hermano mayor que hacía algo, ya el mayor de todos, Gastón, creo que hacía algunas cosas. Ya casi no hay yo que hacer para mejorar mi estado, ya casi no hay yo que hacer para mejorar mi estado, pues siempre a mí me ha gustado en algo nuevo emprender. Mi papá estuvo mucho tiempo en aquel programa Guajiro que había en Radio Progreso que dirigía Marta Jiménez Oropesa, Fiesta Guajira, una disciplina que había que entregar escrito, la controversia, lo que fuese, había que entregarlo, el asesor lo revisa, le da lo que y a partir de ahí se canta. Igual que para Mexicaña, etc. En Reverde estaba la parranda. Siendo ya jubilado, mi papá pasó por todos esos programas. Y mi papá me decía, no sabes lo incómodo que me queda. Muy incómodo. A veces créeme que le cambio reglón. Porque eso de estar leyendo, pues pierdo la fuerza que lleva el verso que lleva la décima. ¿Recuerdas aquí en la casa qué era lo que más disfrutaba hacer tu papá en su tiempo libre? Leer. Eso era la prioridad número 1. ¿Y qué no le gustaba? ¿Qué lo podía hacer enojar? Que se hablara a la mesa cuando estábamos comiendo, que se dijera malas palabras. Utilizaba el chiste, el humor ese plano, blanco. Él no aceptaba una mala palabra. ¿Algún consejo que recuerdes que te haya dado tu papá en algún momento? Eran tantos, pero me decía, no agredas a nadie, no le faltes el respeto a nadie. Sé disciplinado, sé puntual. Mi papá no llegaba tarde. Si mi papá decía, a mí nunca se me ha ido el tren. No te comprometas con algo que no vas a cumplir. Respeta a tus compañeros. Y por tu parte, ¿qué fue lo que más admiraste en él? La modestia. Era el hombre más sencillo, siempre vestido elegantemente. Retraté a un hombre sentado y aquella fotografía a nadie se parecía y el hombre la vio y quien era preguntó porque ni él se conocía. ¿Conociste o te dejó saber en alguna ocasión cuál fue el momento de su vida, de su carrera, que fue para él el más difícil o el que representó un mayor reto? Yo recuerdo en el año 62, cuando mi papá se retira en febrero del 62, pero que ya los compromisos no venían a buscar constantemente. Y uno de los que hizo fue, existían unas carpas de circo, eran carpas de circo teatro, y se movían por todo Cuba. Y mi papá hizo ese recorrido muchas veces, ya estando retirado. Estuvo en el circo móvil moderno con Wong, Chino Wong, con Carlos Pou, estuvo en la carpa de circo que había en San Rafael e Infanta, que era de José Sanabria, en una que se llamaba Circo Carpa Royal, que era de Wilfredo Méndez,
y Mario Díaz era su empresario. Y ahí, acompañado de la guitarra de Alberto Simón, hacía sus presentaciones. Eso fue una etapa dura, porque además que esos vagones no eran muy confortables. Se dormía en litera. Algunos le decían circo ripiera. ¿Tuvo Chanito Isidrón alguna frase o un refrán que lo acompañara siempre? Imagínate, creo que fue el que te dije ahorita. Para mí eso, yo lo tengo como un eslogan. Mi papá decía, yo no he llegado tarde nunca. A mí nunca se me ha ido el tren. ¿Con qué edad falleció? Mi papá tenía 82 años, cuando hubiese cumplido 83. Mi papá muere en febrero, que cumplía el 26 de septiembre. Ricardo, si te diera la oportunidad de traer al presente, de revivir un momento junto a tu padre, ¿cuál escogerías? Pepe Ramírez, quien fue presidente de la ANAC, invita a mi papá a una semana, una jornada completa que se hace en Santiago de Las Vegas, ahí en Boyero se hace la feria agropecuaria. Y yo fui con mi papá. Y ahí abajo de unas boledas que había, se preparó un set con músicos. Y yo recuerdo aquel momento en que mi papá, debajo de aquella arboleda, sentado así yo frente a él, con su guayabera, cantando, no sé, vi un cuadro, una estampa campesina netamente. Me recordó, creo que me ha quedado impreso eso. Si la mujer no le ha dado un hijo que es su deber, si la mujer no le ha dado un hijo que es su deber, ese radio debe ser que está mal sintonizado. Bueno, Ricardo, más que agradecido de que hayas aceptado conceder esta entrevista para conocer un poco más sobre ese grande que fue Chanito Isidrón. Gracias a ustedes, esta genial idea que has tenido, que el televidente pueda ver, conocer glorias de nuestro país, que lamentablemente a veces se nos olvida, a veces nos olvidamos. Créeme que me causa mucha satisfacción. Gracias. Voy a estar eternamente agradecido.